ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del servicio informativo de TV COP de las noticias locales, aquí en la pantalla de Canal 13. Vamos a repasar los títulos para el día de hoy. Elecciones en Aten. El candidato del FURA es el actual secretario general de Neuquén, Daniel Hughes. Entrevistamos a Demián Romero, candidato a secretario adjunto del FURA. Prohibir prostíbulos y cabarets. Se trata de un proyecto de ordenanza para contribuir con la lucha contra la trata. 3 millones para el municipio. Zapala recibió ese importe en concepto de pago de la pavimentación de Avenida del Maestro. Alto acatamiento al paro. El 90% de los trabajadores judiciales se adhirieron ayer a las medidas. El 31 de octubre, los afiliados del gremio de los docentes renuevan autoridades. Se elegirá secretario general aquí en la ciudad y también se elegirá para la conducción provincial. Vamos a ver ahora una entrevista con uno de los candidatos, más precisamente el candidato a secretario adjunto de una de las listas del FURA, Demián Romero. Sí, estamos, nos toca acá en Zapala, hoy una recorrida de cara a las compañeras y a los compañeros en las escuelas. Integramos el FURA, que es una expresión, en este caso electoral, de lo que decimos hace un año y medio hemos mantenido como seccionales opositoras a la conducción actual del FUS, que es la representación de la Celeste, y hemos caminado un año y medio juntos manteniendo este sindicato activo en defensa del instituto, por salario, condiciones laborales, en reclamo de mayor presupuesto educativo. Ha sido muy pública, las diferencias de modelo sindical que se presentan en Aten, y el FURA ha dado una expresión electoral, que es el Frente Único para recuperar Aten, y hablamos de recuperar Aten porque creemos que nuestro sindicato, los principios fundacionales de Aten, se basan principalmente en la democracia interna. Y lo que hemos sentido arrebatado estos años fue la ausencia de asambleas y de plenarios de secretarios generales que determinen el mandato de Aten, y se ha instalado un modelo, se intenta instalar un modelo donde el dirigente decide y la base debe acatar, y el FURA viene para rescatar este proceso donde la base decide y los dirigentes llevan adelante, históricamente como ha sido en Aten, el mandato de las asambleas. ¿Cómo es el panorama del FURA en el interior de la provincia, en las distintas seccionales? ¿Qué panorama tiene? El FURA se presenta en 16 seccionales de las 21 de Aten. Se presenta a congresales a Cetera y presenta la lista provincial. Estamos muy expectantes porque ha sido un armado muy importante en toda la provincia, y en este momento, si bien hay 3 listas provinciales, creemos que hay 2 opciones, está el modelo actual de sindicato, que ya está andando y que se comprueba, y está el modelo que pretende instalar el FURA, ¿no? Es decir, en esto es una cuestión muy importante, porque el compañero va a tener 2 opciones, es decir, o recupera Aten o profundiza lo que creemos que ampliamente en la base está siendo rechazado. Y esa es la expresión del FURA, un calor de la base que nos ha dado la posibilidad enorme, de competir con el caballo del comisario, porque esa es la oficialidad de este sindicato, y el FURA ha representado como nunca una lista de la oposición en 16 seccionales. O sea, estamos muy expectantes, creemos que el FURA va a recuperar Aten y que tiene serias posibilidades, y que ese es el voto de los afiliados si no coinciden con este programa de la Celeste, ¿no? Y a partir de allí, la relación con el gobierno, que sería totalmente diferente a la que mantiene hoy la conducción provincial. Sí, eso es lo que está dirimiéndose. Es decir, el sindicato se ha transformado en una oficina de aplicación de los planes del gobierno. Es decir, acá el gobierno dictamina cuáles son los pasos a seguir y la conducción provincial hace eco y aplica. Sin una sola asamblea durante un año ha llevado adelante los planes del gobierno. Lo que nosotros... Sí, perdón. Que el aumento del año pasado, el del 17%, fue el primer gremio, ¿no?, que firmó con el gobierno ese acuerdo. Ese es el acuerdo rechazado por la base y aplicado desde la conducción, un acuerdo en cuota fuera del básico, el modelo del techo salarial, es decir, si el gobierno nacional determina un techo salarial, Aten ha hecho eco y ha aplicado ese... Y lo que nosotros decimos es que se puede aplicar perfectamente cualquier medida, siempre y cuando la base decida, y aún así la que no nos guste. El problema es que acá se suprimió esa instancia, entonces la relación con el gobierno la marcamos siempre como una patronal. El gobierno es una patronal a la que hay que pelearle conquistas, pelearle salario, pelearle presupuesto, y eso no se hace acordando con el gobierno. Después, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo decide el conjunto de los afiliados.
Bueno, de aquí de Zapala, en este momento está ejerciendo el cargo de secretario general Víctor Hugo Romero. Bueno, él también es candidato, ¿no? Sí, Zapala va a tener su representación provincial. Estamos muy contentos porque hay representaciones de seccionales muy importantes como Cutralcó, Zapala, Centenario, muchas seccionales del interior como Chosmalal, San Martín. En este caso en Zapala, Víctor Hugo va a ser representante en la Secretaría de Primaria. De recuperar a TEN, nos encontraremos junto con Víctor en la Comisión Directiva Provincial, y eso para una seccional como Zapala es muy importante, tener su representación y que sea un nexo entre Zapala y la Comisión Directiva Provincial y viceversa, porque es una lista provincial que tiene muchos representantes, ¿no? En este caso a mí me toca de Centenario, a Víctor de Zapala, va a tener de Andacollo, de Chosmalal. Bueno, las elecciones entonces el 31 de octubre y los padrones se consultan en cada seccional. En cada seccional, ya a partir de esta semana, se tendrían que poder consultar, estamos reclamando a la Junta. Bueno, tenemos todas las actividades de esta semana, que es el paro de 48 horas, que vamos a marchar en conjunto con la CTA, que ATEN ha decidido por mayoría marchar en conjunto con la CTA mañana. Y bueno, 31 de octubre, llamar al conjunto de las compañeras y los compañeros en las escuelas para que recuperen ATEN con el voto. Continuamos con la información y nos metemos en el ámbito legislativo porque la concejal Claudia Domínguez presentó un proyecto para prohibir, entre otras cosas, la instalación de cabarets y prostíbulos. Vamos a ver la entrevista con la concejal y este proyecto de ordenanza que será tomado como modelo, como referencia en otros municipios de la provincia. Nosotros cuando hacemos el primer trabajo, el primer proyecto de declaración, hacemos una serie de charlas con distintas instituciones de la ciudad interesadas en este tema. Y bueno, de ahí surge que hay una contradicción normativa entre las leyes nacionales. Este aporte lo hace principalmente el fiscal Lowling, donde nos alerta de que hay, por un lado, normativas nacionales que son muy claras, que prohíben la explotación de personas a través de los prostíbulos, y por otro lado hay normas municipales que son contradictorias. Por ejemplo, nosotros tenemos ordenanzas muy antiguas que hablan de que están autorizados los cabarets, pero les dan ciertos requisitos al cabaret, como por ejemplo controles de libreta sanitaria, controles de enfermedades venéreas, que dan a entender de que en vez de un cabaret, lo que está funcionando allí es un prostíbulo encubierto. Esta es una problemática que en general se da en toda la República, salvo municipios y provincias que ya han avanzado al respecto y están tratando de adecuar las normas municipales y provinciales a la ley nacional. La cruzada esta es para tratar de alertar sobre la trata de personas. Si hay estadísticas que dicen que el 75% de las víctimas de trata que se han rescatado de cabaret, hay una vinculación muy importante. No queremos decir de que cabaret o prostíbulo es exclusivamente igual a trata, pero sí sabemos que hay una vinculación muy importante en esto. Y discutir el tema y adaptar las normas, porque en realidad, vuelvo a repetir, hay una contradicción muy importante entre la normativa municipal y la nacional. Bien. Bueno, hay un tema que es polémico porque genera posiciones encontradas, personas que dicen que quizás se vulneran sus derechos a trabajar, como pueden ser las prostitutas, que no son víctimas de trata, ¿no? ¿En qué comisión se va a empezar a debatir este proyecto? Bueno, este proyecto se está debatiendo en la Comisión de Acción Social. De todas maneras, yo creo que, y un poco lo analizábamos, porque yo también tuve mis dudas al principio, cuando estábamos trabajando y elaborando este proyecto, teníamos dudas y distintas posiciones cuando lo hacíamos. Y justamente lo que menos queríamos era vulnerar derechos de personas. Yo te comentaba que tuve la oportunidad de participar de un congreso donde se abordó esta problemática y tuve la posibilidad de preguntarle justamente a gente que ha avanzado en esto mucho. Y me decían lo siguiente: el tema es una cuestión
cultural, de conductas. Nosotros tenemos por nuestra cultura arraigado las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias de que dicen de que en realidad el varón está en otra postura, y como que culturalmente creemos que está bien que el hombre explote el cuerpo de una mujer. Entonces eso es un tema demasiado delicado, demasiado arraigado en la sociedad. La misma víctima muchas veces no se visibiliza como tal, porque lo vas a escuchar, yo lo hago porque quiero, y muchas veces es porque en la situación de vulnerabilidad social que tiene es la única posibilidad, digamos, para mantenerse o para mantener a su familia. Pero no es porque sea una elección de vida, digamos, entre estas dos profesiones elijo esta porque es la que más me gusta. Ese es un concepto que nosotros tenemos cultural. Lo que debemos hacer es seriamente encarar la discusión, más allá de cuál sea el producto de si esta ordenanza sale o no sale. Sí, discutirlo, clarificarlo y poner este tema en discusión en la sociedad, porque creo que nos enriquece, más allá del resultado, vuelvo a repetirte. Este proyecto también llegó a la mesa interinstitucional que aborda a nivel provincial este tema, y que este proyecto va a ser tomado como modelo para elevarlo a los distintos municipios, así que yo ya esto lo considero un logro importante. Y otra cosa que se está discutiendo, que si bien son dos proyectos distintos, es otro proyecto que presentamos desde el bloque también, y que también va a merecer mucho debate seguramente, es el Código de Nocturnidad, donde buscamos cambiar la modalidad de los establecimientos de esparcimiento nocturno de la ciudad. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más información. Quédense ahí. Y a continuación vamos a hablar de las finanzas de nuestra ciudad, del municipio, una entrevista con el secretario de Hacienda, Daniel Julián, para hablar de estos 3 millones que recibió la ciudad de Zapala en concepto por el pago de la pavimentación de la calle Avenida del Maestro, que comenzó en diciembre del año 2011. Estos 2.900.000 pesos más precisamente que recibió el municipio y que serán redestinados a obras de infraestructura, entre ellas, más precisamente y principalmente, el proceso de remodelación de los bulevares de la Avenida San Martín. Sí, es así. Finalmente, la semana pasada, el martes precisamente, tuvimos una reunión con el ministro Bertolla, quien nos hizo entrega de estos fondos que corresponden a la obra de la Avenida del Maestro, que se tuvo que hacer una adenda al convenio inicial del año 2010, ya que hubo que modificar a través de una nueva ordenanza este año toda la adecuación de cómo fue la licitación y el proceso de la obra en sí correspondiente a la Avenida del Maestro. Sí, 3.189.000 pesos fue el total de la obra, que es la obra en sus 4 certificados, más un avance, más una adicional de obra, que hubo que hacer una readecuación en una de las esquinas, de movimiento de suelos y demás, que eso implicó 242.000 pesos de más finales en la obra, con lo cual con la nueva ordenanza que se hizo este año se reordenó toda esa secuencia de pasos de cómo fue la obra y la licitación, de los cuales del total de esto de dinero que nos viene, nosotros vamos a terminar de pagar la obra, ya que debemos el 3er y 4.º certificado a la empresa que culminó la obra, que es CN, y el 1er y 2.º certificado que fueron abonados a partir de este año, en febrero y en marzo de este año, son los fondos que vuelven al municipio para cuenta y orden del municipio, ¿no? Bien, o sea que quedarían libres de estos 2.900.000, algo así como 1.200.000 pesos. Sí, es 1.200.000 pesos, con lo cual con esos fondos nosotros vamos a iniciar las obras de
mejoras en diferentes puntos de la ciudad, en infraestructura, en lo que es cordón cuneta y embellecimiento de distintos bulevares, son 7 en toda la localidad, más el inicio de la obra de la avenida de remodelación del centro. Siguiendo con las cuentas, hay otro tema importante que tiene que ver con este convenio que se firmó en enero con la provincia, que tenía que ver con reordenar las cuentas, realizar algunas tareas que proponían desde provincia, y bueno, a partir de ahí lo que se prestaba se iba a devolver una parte si se cumplía. Bueno, ¿cómo estuvimos en Zapala con esto? Sí, en realidad el convenio establecía que se iba a devolver una parte o su totalidad o nada según el avance en los distintas cláusulas que tenía el convenio, que eran cláusulas conjuntas, o sea, una parte por el municipio, parte que debía cumplir la provincia. En ese sentido, la provincia nos adelantó en diferentes cuotas para gastos corrientes alrededor de 2.300.000 pesos, más la diferencia que necesitábamos para afrontar el aguinaldo en el mes de julio, que eso hace una totalidad de 4.800.000 pesos, es lo que la provincia le dio al municipio de Zapala en el primer semestre, de los cuales de esa totalidad había que evaluar, según los avances que haya tenido Zapala, qué se devolvía, si era una totalidad o un porcentaje. En ese sentido, la verdad que pudimos avanzar en muchas cosas que también nos sirvieron para reordenar internamente, ya que había varias cláusulas, por ejemplo, bancarizar a todos los empleados, que es algo que ya a hoy, en el mes de octubre, nos quedan nada más que 57 empleados que no están bancarizados, y esto hace que sea un ordenamiento mucho más eficiente en todas las dependencias municipales. También el tema de la recaudación, que era un tema fundamental a reordenar en todos los municipios, y Zapala, tal como lo presenta el informe de la provincia, el avance que tuvimos en el primer semestre fue un 29% en aumento, con lo cual todas estas cosas sirvieron para que la devolución que nosotros tenemos que hacer es un 20% de la totalidad que se nos prestó. Esto es vecinos que vinieron a pagar sus impuestos y que gracias a esto el municipio no tiene que devolver un porcentaje más de lo que la provincia le prestó. Sí, es así, es obviamente que el vecino se ha acercado y también desde el municipio hemos implementado mecanismos para poder aumentar la recaudación. Más que nada, primeramente en el primer semestre trabajamos mucho con lo que eran empresas, grandes consumidores y demás, que tenían mucha deuda abultada, y se pudo acordar con ellos en cuotas. La verdad que la idea del municipio no es salir a matar a nadie, esto es algo que siempre está el diálogo antes que alguna instancia judicial, y nos ha respondido tanto el vecino como el contribuyente en esto, ¿no? Bien. ¿Y lo que se paga entonces de estos 4.800.000 pesos es el 20%? Es el 20%, son 960.000 pesos, que también es en cuotas, con lo cual nos permite ir devolviendo de a 250.000 pesos. Son 4 cuotas que hacen a la suma total de 960.000 pesos. Y ayer el 90% de los trabajadores judiciales se adhirieron a las medidas de fuerza de estos meses que llevan con paros, con retiros sorpresivos. Y bueno, sobre este tema vamos a hacer lectura de un comunicado de prensa que ha enviado el gremio de los judiciales. El Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén hace saber a la ciudadanía que el conflicto en el cual se encuentran inmersos desde fines de agosto del corriente año en reclamo de una recomposición salarial con medidas de acción directa no es responsabilidad de la clase trabajadora judicial. Dice el comunicado: apostamos al diálogo, creímos en el compromiso firmado el 18 de abril, que el 1 de agosto reanudaríamos el diálogo para arbitrar una nueva recomposición salarial. Ya han pasado 71 días y no hemos tenido respuesta alguna. Preguntamos entonces, ¿somos nosotros responsables que esta justicia no funcione, como alegan algunos medios? El Tribunal Superior de Justicia aduce un déficit presupuestario del Poder Judicial, manifestando la necesidad de la revisión de la asignación de recursos, establecido en el artículo 2 de la Ley de Autarquía Judicial número 1971. No somos los responsables del desfinanciamiento del Poder Judicial ni del conflicto al que nos han llevado. Instamos a los 3 poderes del Estado a realizar urgentes acciones para resolverlo y de esta manera
ser consecuentes con el discurso que pregonan de querer un poder judicial independiente, eficiente, que dé respuestas a una sociedad que las reclama día a día. Hoy los trabajadores judiciales que no estamos ajenos a la inflación que ha sufrido la canasta familiar, porque somos trabajadores y no somos una élite, como algunos dicen, junto al resto de los sindicatos provinciales estamos con medidas de acción directa, las que se podrían haber evitado si se respetaran las actas, los acuerdos, los compromisos firmados por el Tribunal Superior de Justicia con los judiciales y por el Poder Ejecutivo con los demás gremios estatales. Una vez más, el poder político de turno responsabiliza a la clase trabajadora por los conflictos reinantes y sigue cargando el ajuste en las espaldas de los trabajadores. La justicia no es un servicio, es un derecho. Por ello exigimos desde este Poder Judicial una urgente respuesta a nuestro pedido salarial y que haga respetar la ley de autarquía financiera, garantizando a la ciudadanía el acceso a una justicia independiente del poder político. El Poder Judicial debe dar sustento a un sistema democrático, no solo con sentencias justas, sino a través de su autonomía financiera. El comunicado agrega, una aclaración especial con respecto a la situación del concurso de la doctora Martina y dice: el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, SEJUN, y Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad repudia enérgicamente el rechazo por parte de la legislatura provincial del pliego de la doctora Gloria Anaí Martina, ganadora del concurso para juez de cámara en todos los fueros de Zapala. El cuerpo político ha sepultado definitivamente la independencia judicial al sancionar con la privación de un ascenso legítimamente conseguido a una jueza que no se ha dejado manipular por los discursos de mano dura fogoneados desde los sectores más reaccionarios del poder. Su desobediencia a dar la orden de desalojar a trabajadores municipales de Zapala, que en el mes de julio de 2010 ejercían su derecho constitucional a peticionar y que un año después le costó la promoción de un jury deducido por el entonces intendente zapalino Edgardo Zapag, le valió finalmente en la sesión del 20 de septiembre de 2012 la denegatoria del acuerdo por parte de la fuerza mayoritaria de la legislatura y sus partidos satélites, por haber sido sometida a 2 jurys, desestimados ambos. Firma este comunicado el Sindicato de Empleados Judiciales, Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad. Y además hace otra salvedad, hace otro desarrollo con respecto a otro tema que tiene que ver con la situación del instituto. Y dice: ponemos en conocimiento que ante denuncias de afiliados derivados y de otros compañeros activos y jubilados que viven en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que se encuentra cortado el servicio en el Hospital Británico y en el Basterrica desde el viernes 5 de octubre del corriente año por falta de pago desde el mes de junio del corriente año. Consecuentemente, y previo al corte el día miércoles 3 de octubre, solicitamos información al contador general sobre las situaciones de pago y al no tener en ese momento respuesta a lo solicitado, el 5 de octubre hemos efectuado con carácter de urgente la solicitud de urgente también pago al administrador general del Instituto, contador Marcelo Berenguer, de los meses correspondientes, a los fines de evitar los cortes de servicio. Ante la falta de respuesta del administrador a este bloque de consejeros gremiales, nos vemos obligados en denunciar tal situación, desconociendo los motivos de la falta de pago, debido a que estos temas, por más que los solicitamos, no se nos informan por parte de la administración del instituto. Firma este comunicado Ricardo Catalán por ATEN, Estela Maris Romero por ATE y Tarifeño Ariel Hernán por SEJUN. Bien, y ese era el comunicado. Hemos recortado algunas partes, era bastante extenso este comunicado que han enviado todos los medios desde el sindicato de los judiciales. Y esta situación preocupante y tema a seguir, que tiene que ver con la prestación de servicios del instituto en Buenos Aires. Hay muchas personas que deben viajar a esta ciudad y que se atienden en estos nosocomios, caso del Hospital Británico y de la Clínica Basterrica. Bien, vamos ahora a ver el pronóstico del tiempo. Para mañana tendremos cielo parcialmente nublado con una mínima de 4 grados y una máxima muy agradable, 22 grados centígrados. La presión estará en descenso, el viento soplará de 45 a 25 kilómetros por hora del cuadrante noreste. Un día espléndido. Más noticias. Otra presentación contra un candidato a juez.
Mariano Laprida, un abogado de Junín de los Andes, hizo saber a la presidenta de la legislatura, Ana Pechén, la existencia de presuntas irregularidades en el accionar de 2 fiscales de la 4ª circunscripción judicial. Uno de ellos es Jorge Criado, quien ganó el concurso para ser juez de instrucción, aunque su pliego aún no fue tratado. El otro es el fiscal de Cámara, Fernando Rubio. La fuente de esta información es el diario Río Negro. Guillermo Pereira visitará Zapala. Según un comunicado de Raúl Vargas y Zulema Mamet, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, director de YPF y adjunto de la CGT, estará en nuestra ciudad el día viernes. La Junta Seccional del MPN invita a afiliados y simpatizantes a la charla debate con temario abierto que tendrá lugar el 12 de octubre en el local de la seccional MPNista, ubicada en José Mercado y 25 de mayo, a partir de las 20 horas. La fuente de esta información es Zapala Ya. Bien, y hasta aquí toda la información del ámbito local. Nos reencontramos mañana con muchísima más información aquí en el servicio informativo de TVCOM. Y entre esas noticias y entre esa información, la cobertura del aniversario de la vecina localidad de Mariano Moreno, que fue hoy y que bueno, que han tenido una semana de una agenda bastante cargada de actividades. Así que bueno, mañana vamos a ver imágenes de Mariano Moreno aquí en el servicio informativo. Nos reencontramos mañana.